1 de la tarde, 21 minutos. Ayer, casualmente, en horas del mediodía, observamos en conferencia de prensa a la Comisión Interinstitucional, dando ya parámetros mucho más sólidos, tanto en el aspecto económico, social, ambiental, con relación al proyecto de la mina de cobre en Donoso. Se esperaba un pronunciamiento mucho más contundente, exactamente para indicar hacia dónde van con este proyecto. Sin embargo, pues, todavía no hay una posición oficial si se abre o no y de qué forma se va a abrir el proyecto de la mina de cobre. Quiero dar la bienvenida a don René Quevedo. Él es consultor laboral con nosotros, pero también nos ayuda a entender esos, decimos, números puros y duros. Don René, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ricardo. Mire estos parámetros. A ver, el ministro Molto lo dijo al inicio de la conferencia. 40.800 personas perdieron su empleo de forma directa e indirecta, mientras que 170.000 personas se vieron afectadas al considerar a sus dependientes. También el desempleo en la provincia de Coclé pasó de 4% al 13%, y que miles de pequeñas y medianas empresas resultaron impactadas. A mí me tocó ver una reunión, creo que fue el año pasado o antepasado, de los proveedores de ese proyecto con el presidente. Delicado. ¿Qué hacer con todos esos materiales comprados, tomando en consideración que suplían de estos materiales a el proceso de funcionamiento de la mina? ¿Qué esperaba don René en este anuncio? Don René, ante todo, bienvenido nuevamente y buenas tardes. Bueno, definitivamente es un avance. Comenzamos a enderezar el entuerto. Confieso que, y esto está grabado, por allá por octubre, octubre del 2023, cuando se empezó a hablar de esto, yo fui a la asamblea. Y yo dije, bueno, no puedo hablar de la legalidad o no del contrato porque no soy abogado, pero sí puedo hablar del momento y la coyuntura económica y laboral que se está viviendo. Y dije en aquel momento, no desarrollar el eje minero es como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Hundamos el barco. Ahora tengo la evidencia que confirma lo que quise decir. Eso fue un error, nos costó el grado de inversión. Mire, el tema, aparte de las cifras que se dieron ayer, hubo tres componentes. Esto no fue nada más el cierre de la mina, es que el cierre de la mina generó la pérdida del grado de inversión, como consta en el informe de Fitch del 28 de marzo del 2024. Las provincias de Panamá y Panamá Oeste perdieron entre agosto del 2023 y octubre del 2024 125.000 empleos, perfectamente verificables en el cuadro número 14 del informe laboral de la Contraloría. Eso es, en 14 meses, eso es 71% de todos los empleos que se generaron en esas provincias producto de la ampliación del canal en 5 años. Pero aparte del aspecto anecdótico, se perdieron 60 millones mensuales de masa salarial. Esto induce la contracción del consumo que tuvimos en el primer semestre del año pasado, cuando las recaudaciones del ITBMS cayeron 11%. Es decir, hubo 128 millones mensuales menos de consumo en los 6 primeros meses del año pasado, y sabemos que hubo 60 millones de pérdida de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste. Quiere decir esto que el 47% de la contracción del consumo a nivel nacional se debió a la pérdida de empleo formal en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a raíz del cese minero y la pérdida del grado de inversión. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que es positivo, sí, quizás hay mucha ansiedad, pero creo que hay un camino. Mi lectura es que sí, va a haber un plan de trabajo que se va a desarrollar en los próximos meses, y bueno, eso es lo que hay. Estamos viendo la resaca de ese cierre abrupto y todas las manifestaciones y los cierres y demás, en donde hubo mucha desinformación, don René. Sí. Y en las redes sociales se encargó de potenciar esa desinformación. Eso por una parte. ¿No está dando el gobierno actual mucha vuelta ya con ese proyecto per se, ese proyecto en sí? Bueno, yo creo que todos los signos apuntan a una inminente apertura. Si yo leo los mensajes que se enviaron ayer, estamos hablando de una apertura, como todo el sistema financiero a nivel internacional asume. A ver, y el ejemplo más claro es la caída que ha habido en el riesgo país. En abril del 2022, nuestros bonos eran los terceros más seguros de toda Latinoamérica, solo superados por los de Chile y Uruguay, de acuerdo al índice de bonos de mercados emergentes que publica JP Morgan. Después del cierre minero y la pérdida de grado de inversión
en marzo del 2024. En octubre del 2024 nosotros caímos al puesto número 9, inclusive superados por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Se toman 3 decisiones, dicho por la misma gente que hace estas evaluaciones. 1, la aprobación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. 2, la aprobación del presupuesto que contempla una reducción importante del déficit. Y 3, el inicio de las negociaciones entre el gobierno y la empresa minera. Esas 3 decisiones ocasionan una fuerte caída del riesgo país, mejoran los bonos de manera dramática, al punto tal que en la medición de abril de este año aparecemos en el puesto número 4, solo superados por lo de Chile, Uruguay y Paraguay. O sea, confianza. Sí, es decir, confianza, somos confianza. Esta mejora trae a su vez impacto a nivel interno. Se respira confianza. Hay 2 síntomas muy concretos de confianza a nivel interno. 1, aumentó el consumo, y 2, aumentaron los financiamientos bancarios al sector productivo. Y el 2026 se han vendido más carros que en toda la década. Es decir, y hubo una reducción de la morosidad bancaria. Esto apunta a una recuperación muy fuerte del empleo formal privado. Hoy tenemos más trabajadores formales privados que jamás en la historia. Pero también una flexibilización por parte de los bancos, que solamente es posible si hay una mejora en el entorno financiero. Sí, Así exactamente. La capacidad, obviamente, crediticia, sí, y sobre todo el poder adquisitivo. por supuesto. ¿Qué pasa que damos tanto vuelta entonces como ejecutivo? Bueno, yo confío en que hay una línea. Creo que el gobierno está dando los tiempos. Pero para mí el mensaje, digamos, lo que se transmitió ayer apunta claramente a una apertura. Pero obviamente estamos hablando de, claro, nos gustaría que fuera un poco más rápido, ¿no? A ver, el gobierno descarta volver al contrato anterior, sí, y promete una solución técnica. Sí. Y me acuerdo lo que dijo el ministro Chapman al final, recapitulando, y esta no es una posición oficial, estamos dando la parte técnica, la parte económica, sí, y la parte socioambiental, perfecto. Pero la pasada administración tuvo una cuota de responsabilidad, sí, serísima y grandísima. Fue un manejo dantesco de las comunicaciones. Por las formas, ¿cómo se dio? Total, definitivamente. Pero bueno, no tiene sentido autoflagelarnos con lo que pasó y lo que pudo haber pasado. El contrato anterior fue declarado inconstitucional, el fallo de la Corte. Sí. Sin embargo, el artículo 257, numeral 5 de la Constitución, ampara la actividad minera. O sea, el fallo de la Corte declaró inconstitucional el contrato, no la minería. Entonces, creo que se está buscando la forma. No soy abogado, así que mal puedo habber de un tema pero podemos hablar del contrato per se. Tiene que ser un contrato ganar-ganar. Claro, por supuesto, claro que sí. Porque fue un contrato que yo me acuerdo, administración tras administración, se movía en medio de una opacidad. Sí, sí. Y capacidad de reacción del Estado panameño de contrarrestar casualmente algunos tipos de crisis dentro del proyecto. Y lamentablemente, como dicen, si no das información oficial, Radio Bemba se encarga. Sí, obviamente. Entonces creo que hubo una falla en la comunicación. Ya por lo menos tenemos, creo que un panorama un poco más claro. Estamos hablando de una inminente reapertura, a mi juicio, es mi opinión. ¿Okay? Sí. El problema es que aquí, lamentablemente, yo puedo tratar de convencerte de que 2 más 2 es 3, tú dices que no, que 2 más 2 es 5, a lo mejor ni me convences a mí ni yo te convenzo a ti, pero lo que yo no puedo hacer es que como tú piensas diferente a mí, tú eres miembro de una secta satánica de tarados. Es básicamente el problema. Nos vamos mucho en descalificaciones. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Y las descalificaciones, la búsqueda de culpables, las burlas, etcétera, son las excusas de quienes no tienen nada que aportar. Así que este país lo vamos a construir con quien tenga algo que aportar. Si esta no es la solución, ¿cuál es? Entonces creo que aprendimos la lección. Insisto, lamentablemente sí ha habido mucha desinformación, pero no olvidemos que uno de los resultados recurrentes de las pruebas PISA, y creo que lo he dicho aquí antes, es que solamente 1 de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato, 2 de 3 no entiende lo que lee, y 4 de 5 no sabe hacer operaciones matemáticas básicas. Esto nos convierte en una población rehén de nuestras pasiones e inmunes a la verdad. Y sobre todo, muy susceptibles a estas narrativas de satanización de buenos contra malos. Pero toda historia tiene 3 protagonistas, los buenos, los malos y la verdad. Y lo que no se mide no existe. Así que creo que, insisto, pero lamentablemente, cuando la verdad contradice mi verdad, digo que es mentira. Entonces caigo en la negación del drogadicto en un mundo imaginario
de buenos y malos. No, insisto. Vamos. Creo que es importante que miremos data, más Sí. realidades, menos consignas, menos Sí. de calificación. A ver, ahora hay una población más ávida de conocer Sí. de viva voz de los conocedores, de los expertos, posiciones y reacciones. Sí. Y distintamente, y eso lo vamos a ver siempre, las descalificaciones, cuando no tengo argumentos, voy directamente a atacarte personalmente, Por supuesto, tu vida por supuesto. privada íntima. Pero digo, en esta vuelta va a pasar lo mismo de lo que vimos los años del momento de la No. explosión social, o en esta vez ya sí vamos a estar, acá, a mí no me da cuenta. No, la gente está muy preocupada buscando empleo. O sea, en este momento estamos pagando el precio de las consignas. ¿Okay? Lamentablemente, las consignas y las descalificaciones no me van a agregar ni un solo empleo ni un solo dólar a la economía. Entonces, como decía el general Patton en la Segunda Guerra Mundial, lidera, sigue o quítate del medio porque estorbas. Entonces, creo que es hora de que básicamente quienes tengan algo que aportar, lo aporten. Pero insisto, creo que es momento de nosotros en los últimos 2 años, 2023-2025, perdimos 80% de nuestras exportaciones y más de 80.000 empleos. 54.000 de la mina y aproximadamente 25.000 con todo el tema chiquita, entre directos, indirectos e inducidos. Entonces, obviamente, tenemos un empleo un desempleo de 10,4%. Creo que bajó un poquito, pero la generación de empleo tiene que ser la obsesión nacional. Los jóvenes son las principales víctimas de todo esto. Entonces, creo que, insisto, buscar culpables no va a resolver. Pronto vamos a estar culpando a los españoles porque descubrieron América y exigirles que devuelvan el oro para reactivar la economía, por Dios. A ver, hay un tema interesante acá también, y va a ser, fueron 2 administraciones distintas, la pasada ya obviamente y esta ahora. Sí. Pero el factor determinante va a ser la narrativa. Sí. Quienes partan por delante y quienes, como ejecutivo, tengan casualmente esa capacidad de enfrentar esa narrativa. Pero usted lo acaba de decir, si no hay información contundente, Radio Ben va a entrar. Así es. ¿Estaríamos ante un panorama similar? No, yo creo que no, porque insisto, volvemos al tema de las narrativas. Las narrativas de satanización, insisto, ¿no? Un ignorante con la lengua larga es más peligroso que mono con metralleta. Ahora yo decido si escucho al mono, ¿ok? Pero 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6. Creo que va a ser absolutamente claro que podamos demostrar con data verificable. Las cifras que no son verificables son bochinches. Y yo creo que ya está bueno de los bochinches. Creo que la data es contundente. Tuvimos la peor masacre laboral de la historia, aparte de la pandemia. Así que yo creo que ya pagamos el precio y creo que es hora de seguir adelante construyendo. Este es un país que tenemos que construir entre todos, sí, con quienes tengan algo que aportar. A ver, ya tenemos los resultados de esta auditoría técnica elaborada por un ente externo y de altísima reputación. Altísimo prestigio, no es nada de por acá. El Ejecutivo, obviamente, el gobierno central paga el tema y ahí está el reporte. Y que surge a raíz del estudio de impacto ambiental, sí, categoría 3 de este megaproyecto. Ahí lo que faltaría en estos momentos, bueno, como usted dice, tomar una decisión de salida. Así es. Estamos dando mucha vuelta. Yo creo que, insisto, creo que ya está claro. Los mensajes enviados ayer apuntan claramente a una reapertura. Bueno, para ayer es tarde. Así que, sí, pero bueno, ya por lo menos hay una más claridad. Claramente hay un cambio de narrativa por parte del gobierno. Hay mensajes muy claros. Ya estamos hablando de los ministros, sí, hablando de los impactos. Así que sí, creo que... Segunditos, René. Ese es el hipotético. El gobierno dice, se abre con un nuevo contrato, así es. ¿Qué es lo primero que marcaría en materia económica esta anuncio de apertura? Bueno, a su juicio, los números. Sí, a ver, vamos a estar claros. La mina sin haber abierto ya está generando empleo, sin haber abierto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, insisto, existe toda una confianza a nivel mundial. Mire, en el 2026 el déficit de cobre a nivel mundial entre demanda y oferta es 525.000 toneladas y el año que viene va a subir a 755.000. Ni que pusiéramos esa mina a funcionar full el primer día, le hacemos un rasguñito. Entonces, va a haber un impacto, más que todo en la confianza. Ya está generando los empleos, ya hay 3.000 trabajadores trabajando, ya hay 4.000 indirectos
que se están incorporando en los contratistas. No olvidemos que, y esto es perfectamente verificable con cifras de la Superintendencia de Bancos, en octubre del 2025 se aprobaron financiamientos bancarios por parte de la Banca Nacional a empresas mineras nacionales por 107 millones de dólares. Eso es las 2/3 partes de todos los financiamientos aprobados a ese sector entre el 2019 y el 2024. Esos son en gran medida los contratistas que están haciendo frente o que van a hacer frente al procesamiento de la roca. Primero se van a incorporar una vez que se tenga todo claro, los empleos directos. Seguirán los indirectos. Yo estimo que serán probablemente otros 3.000, 4.000 directos para llevarlo originalmente a lo que tenía, que eran 7.000 más o menos. Después se incorporarán otros probablemente 10.000. Eso ocurrirá en un año. El gran impacto va a ser el empleo inducido. Directamente a la generación de empleos. Sí, es decir, directamente. Pero lo más importante es que comienza a mandar un mensaje de que somos un país pro inversión privada, pro inversión extranjera. El futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo? Determinará nuestra capacidad para poder convencer al mundo de que invertir en Panamá es buen negocio. No estoy inventando la rueda. Bueno, don René Quevedo, consultor con nosotros laboral, analizando este tema. Un tema que, bueno, toca ahora la posición oficial del Ejecutivo y ver de qué forma entonces se echa a andar ese proyecto para la generación de empleos. Sí. Que se está demandando con mucha ansiedad de generación de empleos. Don René, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.